Casa. Ficha número 7 de nivelación formativa en el área de lengua y literatura para educación general básica media, quinto, sexto y séptimo grado. El tema de hoy se denomina Invento una historia y aprendo a escribirla paso a paso. Hoy vamos a escribir textos narrativos, organizando los hechos y acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, manejo de persona y tiempo verbal con una intención comunicativa y en un contexto determinado. Vamos a la presente situación comunicativa. Mami, mami. Hija, sí, te escucho. Abuelita me contó una narración maravillosa. Ya ves, te dije, ella sabe muchas historias maravillosas. Sí, me contó una de una araña. Ahora dice que invente una. Ya, tienes que hacer un plan. Eso ayuda bastante. Cierto, voy a planear una de un pulpo. O no, más bien de una abeja. Como vemos, la niña quiere escribir una historia. ¿Sabías que un relato, un cuento o narración es cuando expresamos algo que nos ha sucedido? Contamos un cuento, relatamos hechos reales o imaginarios que nos sucedieron o les ha sucedido a unos personajes o a otras personas durante un tiempo y en un lugar. Tiene inicio, desarrollo o nudo y final o desenlace. Importante en la narración, porque es aquel que describe la acción, también es el que le da sentido a la narración. En un cuento o narración usamos el verbo en pasado. En castellano hay variaciones en el uso del pasado. Por ejemplo, presta mucha atención. El pretérito perfecto simple. Pretérito se refiere a pasado. El pretérito perfecto simple es cuando necesitamos hablar de cosas que sucedieron en el pasado y se quedaron en el pasado. Por ejemplo, la oración comí seco de pollo. Te recuerdo nuevamente que pretérito es una palabra sinónimo de la palabra pasado, o sea, significa lo mismo que pasado. Lo escribimos cuando necesitamos hablar de acciones del pasado que continúan en el presente. Por ejemplo, tenía unos ojos muy bonitos. Para expresar una acción que se estaba desarrollando mientras ocurrió otra. Por ejemplo, estudiábamos cuando ella llegó. Para expresar una acción habitual y repetitiva del pasado. Cuando era pequeña iba todos los domingos a misa. Y finalmente, para hablar de acciones del pasado que continúan en el presente. Por ejemplo, llamaba para hablar con el profesor. Recuerda, es importante seguir un plan para escribir una narración o un cuento que consiste en 4 etapas. La primera es la planificación. Aquí vamos a responder a 4 preguntas claves. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y en qué tipo de texto? La redacción. En este paso voy a ordenar y a escribir mis ideas. En la revisión, corrijo toda la redacción, la ortografía, etc. Y finalmente la publicación, que es cuando presento mi trabajo. Actividades. La primera actividad es: escribe en tu cuaderno el plan para escribir un cuento. Apóyate con este gráfico. Mucha atención. Vas a ubicar los elementos del cuento, que son los personajes, el lugar y el tiempo en que se desarrolla el cuento. Luego las partes vas a ir en orden. El título, o sea el nombre del cuento. La introducción, que es como inicia el cuento, donde ubico a los personajes y ubico el escenario. Luego el nudo, que es el problema que se suscita dentro del cuento. Y desenlace, finalmente, cómo se soluciona el cuento. Recomendaciones para hacer una buena redacción. Presta mucha atención.
Primero ordena tus ideas. Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir antes de empezar a escribir. Usa frases cortas. No abuses de los adjetivos. Revisa, revisa y revisa, y si te queda tiempo, sigue revisando. No escribas como hablas. Usa puntos y comas. Y no uses palabras rebuscadas. Segunda actividad, lee con atención las oraciones y escribe PS cuando sea pretérito perfecto simple o PI cuando sea pretérito imperfecto según corresponda. Recuerda lo que estudiamos anteriormente. Recuerda que juntos en familia lo hacemos increíble. No olvides guardar tus actividades en tu caja portafolios. Hasta la próxima.